La guía de terrazo es más moderna, fue la siguiente que se elaboró a continuación de la guía de la baldosa cerámica. Tiene una composición distinta, lógicamente, porque es otro producto, pero también la Dirección General de Vivienda, Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores, empresas constructoras, el Instituto Valenciano. Aquí digamos que el brazo armado era AIDICO y ANDECE, la Asociación de Industrias de Prefabricados de Hormigón, y diferentes fabricantes. Aquí hay que tener en cuenta que el terrazo, como que estamos en esta sala, en muchas ocasiones tiene una terminación en obra y nos interesaba mucho pues, la experiencia de las empresas que instalan el terrazo con terminación en obra. Esta se empezó en el 2005 y se acabó en el 2008-2009 y es un documento reconocido, como tenéis ahí en pantalla. Bueno, esto ya lo ha comentado Vicente, cuál era el objetivo de las guías. El contenido es exactamente igual que en la guía de la baldosa cerámica, mismo contenido, los mismos capítulos, incluso con las mismas tablas o parecidas. Pero claro, el terrazo no es igual que la baldosa cerámica. Tienen estas normas de producto, la UNEN 13.748, parte 1 y parte 2, y unos complementos nacionales, que son unas normas adicionales de ámbito español, y se divide en baldosas de terrazo para uso interior y para uso exterior. Hoy en día, el uso interior, como bien sabéis, está prácticamente en desuso. Prácticamente hoy no se pone terrazo en interiores, porque no está de moda, porque, bueno, por una serie de circunstancias, pero en exteriores se sigue utilizando y bastante, sobre todo en paseos, en aceras. Por lo tanto, tiene interés la guía, no podemos decir que se haya quedado obsoleta, pero para exteriores tiene su interés. La clasificación de las baldosas de terrazo para uso interior la podemos clasificar como monocapa o bicapa, la mayoría son bicapa, con acabado pulido en fábrica o pulido y abrillantado en obra, el tamaño de grano, micro, grano medio, grano grueso, plaquetas o encachado, y el uso, que es la característica fundamental de las baldosas de terrazo para interiores. Uso normal, intensivo e industrial, que ya en su propio nombre va la relación con el uso. Las normales son las bicapa, con una capa de cara vista, que es la que lleva los áridos, más dosificación en cemento, y el dorso al revés. Por tamaño de grano, el micrograno, menos de 6 milímetros, el grano medio, menos de 27, el grano grueso, menos de 45, y plaquetas o encachado, con trozos de árido generoso, mayor de 45 milímetros. A exterior también se clasifican o monocapa o bicapa, el acabado superficial, bajo relieve sin pulir, bajo relieve pulido, que son las más habituales, granallado, texturizado, mixto, lavado. La clase de resistencia a la rotura flexión, esta categorización tan rara, 3T, 4T, 5T, 11T, 14T, y eso es un poco el equivalente al interior, decíamos, normal, intensivo, industrial. Pues aquí es el 3 y 4T, digamos que es el normal, el 7T, el intensivo, y los industriales, y el 11T y 14T ya pues, para carreteras, para viales de tránsito, ¿no? Poco se fabrica en 11 y en 14. Y luego la resistencia a la abrasión, G, H, e I, baja, alta y muy alta. Estos son los acabados superficiales. Me voy a detener un poco en bajo relieve pulido, porque este se utiliza mucho y hay que tener en cuenta a la hora de colocarlo que la dirección del paso peatonal tiene que ser en el que yo llevo el cursor. Si el paso peatonal es este, tiene problemas de resbaladicidad, porque es pulido. Entonces la superficie de contacto entre el zapato y la superficie pulida
es relativamente alto. En cambio, si el tránsito es en esta dirección, ya la superficie de contacto entre el zapato y la superficie pulida es mucho menor. Una de las cosas que hay que vigilar, porque hay veces que pasa desapercibido en los instaladores y luego resulta que siendo con ese bajo relieve, resulta que son resbaladizas cuando hay agua, cuando hay agua. Vale, las características de las baldosas de terrazo en general son las características dimensionales, la resistencia mecánica en carga de rotura o flexión, la resistencia a la abrasión, el método este del capón, la absorción de agua, la resistencia al impacto y la resistencia al deslizamiento con el péndulo de fricción. Proceso para la selección de las baldosas de uso interior. Lo mismo, un código de baldosa con dos identificadores. Uno, el uso, que el uso era normal, intensivo, industrial. Y el segundo identificador es la clase de resistencia al resbalamiento, no se necesita más. Eso nos da el código de baldosa, dos identificadores. El primer identificador es o normal, o intensivo, o industrial. El segundo, la clase 0, 1, 2 o 3. Exteriores, dos identificadores, el primero la resistencia mecánica, el 3T o 4T, 7T, y la resistencia al desgaste por abrasión, no deslizamiento, porque en deslizamiento todo lo que vaya en exteriores tiene que tener clase 3, porque está en exteriores, la resistencia al deslizamiento. Eso lo tiene que cumplir por defecto, que se dice en la guía. En exteriores se le pide una resistencia mecánica y un desgaste por abrasión. El primer identificador será o 3T, o 4T, o 7T, y el segundo será o G, o H, o I. Aquí el código, la guía del terrazo no ha inventado código nuevo, está utilizando lo de la norma de producto. La misma norma de producto lo que pasa es que lo asocia en un código. Bien, la selección, consultamos las tablas que tiene la guía, que para cada recinto, igual que en la cerámica, pues tiene un código de local. Estamos en interiores, pues normal 1 o intensivo 1, el 1 era la resistencia al deslizamiento, cámaras frigoríficas alimentación, pues industrial 3, porque ahí es siempre hay agua en el suelo, pues se le ha puesto un 3 de resistencia al deslizamiento. En el caso de una acera, un vial, ya se está pidiendo en exteriores un 7T y H, la resistencia a la abrasión alta. ¿Vale? Colocación, se caracterizan los distintos sistemas, cuando tenemos nada más que el soporte, el material de agarre y la baldosa lo llamamos F1, y cuando tenemos una base de arena, que es habitual colocar una capa de solidarización con una capita de arena de poco espesor, que consigues recrecer y desolidarizar, pero ojo, que la capa de arena no tenga humedad, porque luego esa humedad por dónde sale. Cuando tenemos alguna lámina o un aislante, pues entonces ya estamos en F2, que tenemos que tener, aparte del mortero de agarre, una capa de nivelación. En exteriores, el E1 y el E2 en función y el E3 en función de si va a tener un tránsito solo peatonal, eventualmente vehículos ligeros y eventualmente vehículos pesados. El mismo comentario que hice con la baldosa cerámica. Es muy importante lo que esté debajo, porque si no, con el tiempo fracasa. Y hay que cumplir estos espesores mínimos de hormigón. Imprescindible. Y luego que lo que haya debajo no deforme demasiado, que tampoco un CBR mayor de 5 tampoco es una exigencia extraordinaria. Y si no lo cumple, pues una mejora con una base, una capa de zahorra o una base que lo mejore. Sistemas de colocación. Bueno, pues es un producto que no tiene adhesivos específicos para cerámica, aunque sí que se pueden utilizar. La tradición es colocarlo con mortero de cemento, bien un lecho de mortero se espolvorea en cemento
en polvo o adhesivo cerámico en polvo, y a continuación se van colocando las baldosas y con un mazo de goma se van nivelando. Eso se llama colocación intensiva o a la estesa. Luego está la colocación a punta de paleta, que el adhesivo va a baldosa. La colocación sobre el lecho de árido, exclusivamente para exteriores, esta es más complicada y sí que se utiliza cuando son adoquines, pero para baldosas de terrazo ni se utiliza mucho ni se recomienda mucho. Pues ya sabéis que eso o se te coloca muy bien o da problemas. Y también se puede colocar en pavimentos técnicos, sobre los plotes o con adhesivos. Si tengo una buena base de nivelación, pues ya el adhesivo y la baldosa de terrazo. Los materiales de agarre, todavía aquí estamos utilizando la norma UNE, que antes he comentado que no nos dejaron utilizar en la norma de colocación de cerámica. El día que hagamos una actualización de esta guía, pues eliminaremos esa referencia como mortero de agarre. Sí que yo creo que la podemos dejar como lecho para encima espolvorear, pero como punta paleta, no. Bien, utilizando la designación que tiene la de morteros de albañilería, ya sabéis que el M10 es 10 megapascales o el M5, 5. En algunos proyectos aún se utiliza la antigua del M40, el M80. Bueno, pues un M80 sería un equivalente a un M7,5, ¿no? Tenemos unas tablas de colocación en las que, en función del uso del primer identificador, del tamaño de la baldosa, pues nos recomienda o el individual o con el lecho de mortero y este tipo de material de agarre. Si es industrial o intensivo, pues ya el 7,5 no, el 10. Claro, la diferencia de estos valores con los que tenían los morteros de recrecido de la norma de cerámica, que yo os comentaba que eran altísimos, porque el más bajo era 16. Y aquí para un industrial, cuando hicimos la guía, los aplicadores, no, un M10 más que suficiente. Y la nota 1 y 2 pues tienen que ver, en la 2 es que se puede aplicar una capa de arena como de solidarizador, y el 1 es polvorear cemento sobre el lecho. Bueno, esto son tablas ya para exteriores, lo mismo, aquí es sencillo porque te utilizan material de agarre, ¿no? Vale. Las juntas de movimiento, estructurales, perimetrales y de partición, los valores de dimensionamiento, las juntas de colocación, aunque ahí el terrazo siempre se coloca a contacto, a hueso, como se quiera decir, pero desde la guía se invita a que siempre haya algo para que no estén en contacto de junta de separación o de junta de colocación. En interior, como mínimo, que esa junta sea de 1 a 1,5 milímetros para que pueda penetrar el relleno, el método de cuando se pulen en obra o que pueda entrar el material de junta, o en exteriores por lo menos de 2-3 milímetros. El material de rejuntado en interiores es esa pasta de rejuntado que se da y luego ya se limpia y se pasa la pulidora, que puede ser de cemento color o una pasta específica de rejuntado. Y en exteriores lo que se recomienda es la arena 0,2 y preferentemente silícea. Vale. Esto es un poco el proceso del pulido en obra, el acabado de pavimento de interior, desbastado, colocación, pulido y acabado final. El problema que tiene el terrazo en interiores pulido es que en edificios de pública concurrencia como este, un terrazo pulido difícilmente pasa de 15 y se queda siempre en la clase 0. Entonces no llega ni en la clase 1. Entonces estaría fuera de cumplimiento del requisito de resbaladicidad. Lógicamente el sector innova y ya pues dicen que tienen pues unas ceras especiales que son menos resbaladizas, y luego con la rebaja del péndulo en seco, pues entonces ya sí que se puede uno plantear utilizar terrazo en interior pulido, terminado, con pulido en la propia obra, pero con cuidado con el tema de resbaladicidad. Que si metiéramos el péndulo aquí, que se ha metido, me parece que daba 7 o 8 del valor.
Bueno, daros cuenta que aquí, no sé ahora, pero antiguamente pasaba, pasaba la compañía y recristalizaba cada año o 2 años y te lo dejaba con un brillo especular y una resbaladicidad extraordinaria. Vale, la designación en proyecto lo está en todas las guías, porque siempre el comentario es, si está definido en proyecto, mucho mejor que luego dejarlo, que en muchos casos los profesionales son buenos y no hay problema, pero en otros casos no. Si ya desde proyecto está todo claro, qué características tiene que cumplir, como es este caso, pues entonces mucho mejor. Aquí estamos diciendo que sea un 4TH, ya estamos diciendo qué características tiene que cumplir. Estos son unos ejemplos en los que no solamente se designa la baldosa, sino que se dice formación de juntas perimetrales, de anchura tal, pilares 60, juntas de partición, juntas estructurales, rejuntado con cemento color, o sea, esto ya sería un ejemplo de especificación de una utilización con terrazo. El control de obra siempre tiene la misma sistemática, recepción de productos, ejecución, y en este caso hemos añadido el control de soldado acabado que puede estar dentro de ejecución, lógicamente. Estos son productos con marcado CE, control mediante ensayos, si tienen marcado CE y en el marcado CE están estas características y satisfacen tu código, pues no hace falta hacer ensayos. Pero si es un sitio muy complicado, de cierta responsabilidad, pues oye, a lo mejor no está de más hacer un ensayo de resistencia al deslizamiento, por ejemplo, o de resistencia al impacto. Control de ejecución, pues la guía te propone unas unidades de inspección por cada 400 metros cuadrados, 4 viviendas, en exteriores o zonas comunes 200 metros cuadrados, y tenemos unas tablas, C1, C2, C3 y C4, con un checklist, una serie de puntos de observación por el colocador y por la dirección facultativa, con unas frecuencias. En el caso, por ejemplo, de ese, supervisa la acción realizada por otro, la I, información de proyecto. Esto es un ejemplo de la D1. En el caso de la regularidad del pavimento, una vez que se ha terminado, pues tiene que cumplir con esta regularidad dimensional una vez que se entrega el pavimento. Si no lo pones en proyecto, luego no lo podrás exigir. Es importante el tema este del aspecto superficial, que es donde se dan muchas reclamaciones, la limpieza y protección, porque si una vez que se acaba la obra no se protege, pues luego puedes encontrar cualquier cosa. Yo me acuerdo en Castellón, el edificio de Correos, que tenía un terrazo pues más bien feo, pues decidieron hacer una limpieza enérgica. Bueno, y allí fue una compañía y no se le ocurrió otra cosa que limpiar el terrazo con salfumán, o sea, con ácido clorhídrico concentrado, o sea, típica botellita de plástico de salfumán. Se cargaron el pavimento y tuvieron que poner encima un cerámico. Cuidado también con el tema del mantenimiento, porque el terrazo es un producto, base de cemento, y los ácidos atacan, como bien sabéis, al terrazo. Incluso en aseos también es problemático, también él tiene mejor la cerámica, ahora que no hay ningún fabricante de terrazo por aquí. Vale, el tema de la resbaladicidad, como es reglamentario, pues si no se te justifica suficientemente, pues el ensayo in situ, bueno, si es acabado en obra, obligado. Porque además el ensayo, como es un péndulo que se puede llevar sin mayor problema, no es un ensayo caro tampoco, pues se puede. Como tiene un ejemplo de aplicación, bueno, pues con una serie de recintos, en este caso es un colegio, se va poniendo el código y todas aquellas sistemas, material de rejuntado, etcétera.